Buenos días, mis hermanos. Qué bendición estar aquí esta mañana. Sabemos que algunos andan vacacionando, tomaron algunos días. La familia Aguilar, la familia Arellano, gran parte de la familia Arellano, aquí están normalmente en esa zona. El próximo domingo vamos a retomar la serie, pero hoy quiero tocar un tema que nos lleve a reflexionar. Con la gracia de Dios, pues llegamos al término de un año, ya es el último domingo del año, 3 días más y acaba el año. Yo creo que todos tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. ¿Amén? ¿Amén de veras? ¿Quién tiene motivos de darle gracias a Dios? Yo creo que todos son tantas y tantas sus bendiciones, comenzando por la vida que nos ha dado hoy, la vida eterna, por supuesto, como sus hijos, el perdón de pecados, su provisión diaria, etcétera, etcétera. Son tantas bendiciones. El Salmo 45 dice así. Fíjense qué verdad tan maravillosa dice David. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Creo que es indudable la gran cantidad de bendiciones, de maravillas que Dios nos ha dado. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque no las merecemos muchas veces. El punto es, y voy a entrar al tema, ya vieron todos el título, es cómo respondemos como sus hijos a sus consideraciones, a sus bendiciones. Es un buen tiempo, siempre al final de un ciclo anual, el principio del otro, pues reflexionar qué hicimos bien delante de Dios, qué hicimos mal, qué podemos mejorar. Y en especial el tema de hoy es que consideremos y reflexionemos la manera, escuchen, de cómo hemos usado el tiempo que Dios nos da cada día en nuestra vida. ¿Cómo hemos usado este 2025 y cómo queremos usar el 2026, el tiempo que Dios nos da? Este año que termina podríamos hacer una evaluación y ahorita vamos a tocar algunos puntos importantes y cómo usaremos en el año que entra el tiempo que Dios nos ha dado o el resto de nuestros días de aquí a que venga el Señor por nosotros o nos llama a su presencia. Entonces el tema que vamos a reflexionar hoy creo que es algo poco común que se toque en la iglesia, pero es el uso que le damos al tiempo que Dios nos da. Porque el tiempo Él nos los da, la vida por supuesto. Entonces, ¿qué uso le hemos dado? ¿Hemos usado bien el tiempo que Dios nos ha dado? ¿O lo hemos desperdiciado? ¿Qué dice la Biblia de esto? Es un buen momento para que reflexionemos cómo usamos los segundos, minutos, horas, días y meses que Dios nos dio este 2025 y cómo queremos usarlos para el próximo año. El título es justamente Aprovechando bien el tiempo y sale de estos 3 versículos que voy a dar lectura a continuación. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto es lo que vamos a reflexionar esta mañana con la palabra de Dios. Y de verdad les invito a que meditemos porque es un tema serio el
uso que le damos al tiempo. Entonces vamos a desmenuzar especialmente el versículo 16, pero comencemos desde el 15. Vean cómo dice el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que deben notar en este versículo es la palabra mirad. Es una exhortación. La palabra mirad en el griego blepos significa estén muy atentos, poner mucha atención. ¿A qué? Hay muchas cosas que la Biblia nos pide poner atención. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo 24:4 dice, está hablando de los falsos profetas o va a hablar de los falsos maestros y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Mirad. O sea, estén muy atentos, estén muy observantes, tengan mucho cuidado, estén atentos. Y hay muchas consideraciones que la palabra de Dios nos pide que miremos, que estemos atentos. Regresemos a nuestro versículo. Dice que miremos, que estemos muy atentos, que observemos bien, pero además dice que lo hagamos ¿cómo? Con diligencia. Con diligencia. Diligencia ya no es una palabra tan común, pero yo recuerdo aún quizás mis abuelos que decían, sé diligente, hijo mío. Ya no se usa tanto, pero bueno, creo que la mayoría entendemos el sentido. En el griego akribos significa hacer algo con mucho cuidado, hacer algo de manera dedicada, cuidadosa, con mucho empeño y dedicación. Entonces vean lo que nos está diciendo. Mirad con diligencia, estén atentos, con mucho cuidado, con dedicación. Ahorita vamos a ver qué. Pero constantemente la palabra de Dios nos pide diligencia en muchas cosas. En nuestro pasaje vamos a ver que es sobre el uso del tiempo, pero en otro pasaje, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15, vean lo que nos pide ser diligentes. Procura con, ¿qué dice ahí? Diligencia. Con mucho cuidado, con mucho empeño, con mucha dedicación, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, el cristiano debe ser una persona diligente en las cosas del Señor. Y diligente en lo que nos va a pedir. Regreso a Efesios 15, porque vamos a entrar ya pronto al punto central. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué debemos estar atentos, observando de manera cuidadosa, dedicado y con mucho empeño? Dice el 15, ¿cómo andamos? Creo que todos entienden qué es andar. La palabra andar en el griego peripateo pues habla de mi vida diaria, de la manera de conducirme, de vivir, de caminar, de moverme, de hacer. O sea, andar significa mi vida. Miren bien cómo viven, cada día, cada minuto, cada segundo, cómo es nuestro proceder. O sea, es un llamado muy claro a que miremos con mucho cuidado y detenimiento, con dedicación, cómo es mi andar diario. Y podemos reflexionar cómo ha sido mi andar este año que está por terminar. Y cómo quiero, con la ayuda de Dios, con la dirección de su Santo Espíritu, con la palabra de Dios, cómo quiero andar en el 2026. Dice aquí, estemos muy atentos, diligentes, cuidadosos, cómo andamos en todo lugar, en la iglesia, en la casa, en la calle, en la oficina, en el trabajo, en la escuela. El andar es todos los días andamos, todos los días caminamos, nos conducimos de una u otra manera, pues debemos estar muy atentos de cómo debemos andar. Los que somos creyentes, la palabra de Dios nos hace una advertencia en el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré, ¿qué dice ahí? El camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí lean el Salmo completo en casa, pero el Señor se encarga. A ver, si no entendemos, si no andamos como debemos andar, nos va a hacer entender.
y el Señor tiene sus maneras soberanas. Yo no puedo decirle, no, a ti te va a hacer entender de esta manera, a ti te va a mandar. No, no lo sé. Lo que sí sé es que nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que debemos andar. Entonces, de hecho, ser o no bienaventurado en este andar diario, en esta vida diaria, depende de cómo andamos. ¿Recuerdan el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que qué? Que no anduvo. Recuerden que nos pide que con diligencia, con detenimiento, con cuidado, observemos cómo andamos. Y aquí el bienaventurado es el varón, el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. O sea, que no te rodeas y haces lo que la gente apartada de Dios hace. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si se fijan aquí, la bienaventuranza es para el que no anduvo en consejo de malos, para el que no estuvo en consejo de pecadores. O sea, es un llamado a que como creyentes no andemos como el mundo anda. No debemos, dice la Biblia, imitar al mundo. Estamos en el mundo, dijo Cristo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, regreso a Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Y dice cómo no debemos andar, dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. No como necios, sino como sabios. En la Biblia claramente se habla de cómo es un necio, de cómo es un sabio. Pero hoy vamos a ver específicamente algo que identifica un andar sabio y un andar necio. Y tiene que ver con la manera como usamos el tiempo. Esto habla este pasaje, pero por supuesto que el necio hace muchas cosas más que perder el tiempo y el sabio hace muchas cosas más que cuidar el tiempo que Dios le da. Pero la palabra, fíjense, la palabra necio es muy sencilla en el griego porque es la palabra asofos. Sofos viene de Sofía, sabiduría. Y la palabra antes de sofos, antes de Sofía, significa sin. Entonces, necio significa sin sabiduría. Sin sabiduría. También significa una persona insensata e irresponsable. Eso caracteriza a los necios, que son sin sabiduría, insensatos e irresponsables. Pero ¿saben cuál es la mayor insensatez del ser humano? Vivir como si Dios no existiera. Esa es la mayor necedad del ser humano, la mayor insensatez, vivir como si Dios no existiera. El Salmo 14:1 dice lo siguiente, observen ahí. Dice el ¿qué? El necio, el insensato, el no sabio. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice el necio? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Ya vieron cuál es la causa de las cosas abominables y de la corrupción en esta tierra? Que la gente dice, no hay Dios, y viven como se les antoja. La gente vive como se le antoja porque cree que no hay Dios, porque dice que no hay Dios. Y viven como en el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan Jueces 21:25? Que dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que se le antojaba, lo que bien le parecía. ¿Y saben por qué la gente hace lo que se le da la gana? Porque dicen, no hay Dios. No creen que hay un Dios. Es lo que dice el Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso se corrompen. ¿Por qué está la humanidad como está? Porque no creen en Dios, no creen que va a haber un juicio, no creen en un Salvador, no creen en Jesucristo, no creen en Dios. Y la humanidad va a ir de mal en peor. Por eso, por ejemplo, la insensatez y la necedad de que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres que
que se creen hombres, hombres que se creen mujeres, hombres que se creen gatos, les decía hace 8 días, hombres que se creen perros. La gente no ve mal que alguien le quite la vida a un niño en el vientre de su madre, porque dicen no hay Dios. Por eso hacen cosas abominables. Y entonces ahora resulta, fíjense, resulta que el que está mal es el que dice lo correcto. O sea, si yo me paro en un público y les digo, el matrimonio correcto, legítimo es entre un hombre y una mujer, hoy mucha gente te va a decir, qué mal estás. ¿Sí o no? No, tú eres el que está mal. ¿Cómo que? No, si se casan 2 hombres. Fíjense la insensatez, la necedad y todo porque no, dicen, no hay Dios. No sé si supieron que hace unos días en Chile ganó las elecciones un presidente que se dice cristiano. Yo no sé si es cristiano o no. Lo que ha expresado habla de valores cristianos verdaderos. Se llama José Antonio Kast. Y el día de su victoria declaró cosas como que fue gracias a Dios, que es la gracia de Dios, la gloria Dios se la llevaba por estar él ahí, y dio un discurso de alabanza a Dios, el presidente de Chile. Insisto, yo no sé si es cristiano, estoy diciendo lo que expuso. Y dentro de las cosas que expuso, fíjense, dijo que en su mandato jamás va a promover pues el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, etcétera, etcétera, todas las cosas que el hombre en su necedad dicen que están bien. Ahora, ¿quién creen que se le fue encima a este presidente por estas aseveraciones? ¿Quiénes creen? Los presidentes de México, Colombia, Brasil, entre otros. ¿Saben qué identifica a esos 3 presidentes, además de otros? Que dicen que no hay Dios. Se declaran abiertamente ateos, el de Brasil, el de Colombia, la de México. Entonces se fueron a la yugular contra José Antonio Kast por las declaraciones. Entonces, son los tiempos donde la gente a lo bueno le llama malo. Está mal ese presidente ultraderechista, porque dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya con eso te catalogan como ultraderechista. Pero ¿qué dice la Biblia en Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno amargo. O sea, al final de cuentas pagarán las consecuencias. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y por qué están así este tipo de personas? Como gran parte del mundo, regreso al Salmo 14:1, que dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso se han corrompido y por eso hacen lo que hacen. Porque dicen, no hay Dios. Regreso a nuestro texto, todavía no entramos al punto central, pero para allá vamos. Mirad pues con diligencia, con atención, con mucho cuidado, con mucho empeño, cómo vives, cómo vivimos. No como necios, no como personas no sabias, sino como personas sabias. Y a continuación, versículo 16, identifica cómo se conduce una persona sabia y cómo se conduce una persona necia. Y aquí viene, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hace una persona sabia? Aprovecha bien el tiempo. ¿Qué hace una persona necia? Desperdicia el tiempo y la vida que Dios le da. Esta es una exhortación, mis hermanos, de Dios en su palabra para ti y para mí. Seamos sabios. ¿Cómo en este caso, en este pasaje? Aprovechando bien el tiempo. Algo que caracteriza a una persona sabia, además de muchas cosas, pero en este texto es la manera como aprovecha el tiempo que Dios nos da. Y es que el tiempo, mis hermanos, en esta tierra se va rapidísimo. ¿A poco no? Estábamos apenas en febrero, marzo y de repente ya se acabó el año. ¿A cuántos se le fue como el humo?
El año 2025, rapidísimo. Ahora, no es una idea nada más de nosotros. La Biblia dice en el Salmo 102:2, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. La Nueva Traducción Viviente dice, porque mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Pero ¿a poco no? Así de repente, ya cuando menos ves, ya te salieron canas. Los que están jóvenes, decían por ahí, como me ves, te verás, ¿no? Entonces, el tiempo se pasa volando y de repente, cuando menos ves, tus hijos ya crecieron, la hija ya se va a casar, ya eres abuelo. Aquí hay abuelos, no eran abuelos, otros ya son bisabuelos, pero el tiempo se va rapidísimo. Dice el Salmo 144, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Así es nuestra vida en esta tierra. Estamos un instante comparado con la eternidad. Dice la Nueva Versión Internacional, todo ser humano es como un suspiro. Hoy estás y mañana no estás. En esta tierra no somos eternos, en esta tierra. Sus días son fugaces como una sombra. Ahora, bajo estas verdades que el tiempo se pasa volando, que es fugaz, que es como el humo, regreso a nuestro texto. ¿Qué debemos hacer? Efesios 5:16. Aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. La palabra aprovechar en el griego es muy interesante porque tiene dos sentidos originales. Uno es comprar algo con urgencia porque vale mucho, porque lo valoras, porque esto vale la pena comprarlo. Habla también de comprar todo lo que existe. Miren, si pudiéramos comprar el tiempo, ¿a poco no le invertirías todo? A ver, aquí me van a dar 10 años más, acá 20, 30. Originalmente la palabra exagorazo también se refería a la redención, al pago que se hacía por un esclavo. Exagorazo, para ponerlo en libertad. Cristo pagó un alto precio por nosotros, por redimirnos. Pero esta palabra redimir pues es valorarlo, es saber que el tiempo es valioso. Cada segundo, cada minuto que Dios nos da en la vida es valioso. Si pudiéramos comprarlo, lo compraríamos, pero el tiempo es finito, es temporal. Por eso en otro texto dice más o menos lo mismo en Colosenses 4:5, anden sabiamente. ¿Ya vieron? ¿Anden qué? Sabiamente. ¿Cómo? Para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Es la misma palabra exagorazo, aprovechando, redimiendo, valorando grandemente el tiempo. Regreso al texto, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa tiempo aquí? En el griego hay dos palabras muy comunes para tiempo. Una, la van a reconocer ahorita, es la palabra griega cronos. Cronos se refiere literalmente a los segundos, minutos, horas que el día tiene, el cronos. De hecho, los relojes tienen un ¿qué? Cronómetro, ¿no? Cuéntame con el cronómetro y ahí cuentas los segundos. A ver, ¿cuántas vueltas di en un minuto o en dos? El cronómetro, de ahí viene cronos. Son los segundos, los minutos, las horas. Y por supuesto que, mis hermanos, es importante que como creyentes cuidemos los segundos, los minutos, las horas, los días que Dios nos da. Ahora, de manera muy interesante, aquí no se utiliza cronos. Aquí la palabra tiempo es kairos. Y kairos significa aquí un periodo específico de tiempo. Y se refiere específicamente a que Dios te ha dado a ti, a mí y a cada uno un periodo específico de tiempo de vida en esta tierra. Tú tienes un kairos en esta tierra, un periodo de tiempo. No sé si alguien va a vivir 58, alguien va a vivir 99, hay quienes nacen y mueren, hay quien solo vive 2 años, hay quien vive 15. Nadie sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero ya está establecido por Dios que Él te ha dado un kairos, un tiempo específico de vida. Lo más importante aquí es cómo he usado
el tiempo de vida que Dios me ha dado. Y ¿cómo quiero usarlo de aquí en adelante? Porque a lo mejor vamos a llegar a la conclusión de que hemos desperdiciado tiempo hacia atrás. Aquí la Biblia nos manda, no es una sugerencia, oye, te sugiero, no, nos manda por nuestro bien. Aprovecha bien el kairos, el tiempo de vida que Dios te ha dado con sus minutos, segundos, horas. Porque dice Hebreos 9:27 que ya está establecido que muramos una sola vez. Amén. Ya está establecido, yo no sé cada quien cuánto, pero ya está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Dios nos ha dado un kairos, un tiempo. Este final de año, mis hermanos, reflexionemos cómo he usado el tiempo que Dios me ha dado. ¿No será que lo hemos desperdiciado? ¿En que usamos el tiempo que Dios nos da? Cada minuto. Porque qué triste es llegar a una edad donde digas, ¿cómo desperdicié mi vida? ¿Por qué no hice tal? ¿Por qué no serví de tal manera? ¿Por qué? Y ya cuando menos cuenta te das, ya no hay vuelta atrás. La Biblia nos manda aprovechar bien el tiempo. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vean que nos pide, condúzcanse, vivan en temor, ¿qué dice ahí? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya saben que la Biblia dice que nosotros como creyentes somos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de paso y nos pide conducirnos en temor todo el kairos. Es la misma palabra griega. Todo el tiempo que Dios me dé, debo conducirme ¿cómo? Con temor de Dios, con temor de Dios. La palabra temor sabemos que es un respeto profundo y reverente a Dios. No es miedo. El creyente no debe tener miedo a Dios, el creyente tiene temor, un respeto profundo a Dios. Y si yo me conduzco con respeto profundo a Dios, pues aprovecharé bien el tiempo. Amén. Porque ya dijimos que el sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Y en el contexto que estamos hablando, podemos decir que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, por lo tanto, aprovecho el tiempo. De otra manera, los insensatos desprecian el tiempo que Dios les da, lo que los hace no sabios. Entonces, vuelvo a leer 1 Pedro 1:7. Si invocáis por Padre, si dices que Dios es tu Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación en esta tierra. Vean cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta. Dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía, durante su kairos, aquí como residentes temporales. Vean lo que nos manda, mis hermanos, y es un buen momento para reflexionar. ¿Cómo me he conducido en este tiempo? Con temor, lo que hago habla de una persona sabia que aprovecha bien el tiempo, que lo valora, que lo cuida. Regreso a Efesios 5:16. Vean, ya creo que ya todos tenemos un panorama muy claro de lo que se nos pide aquí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar, valorar la vida, el tiempo que Dios nos da. Cada minuto, mis hermanos. Honestamente, para reflexión cada uno delante de Dios, ¿cómo hemos aprovechado el tiempo este 2025? ¿O lo hemos desperdiciado? Debemos reconocer que muchas veces desperdiciamos no solo minutos, horas, mis hermanos.
Déjenme, les voy a dar una estadística muy triste, porque la gente pierde de muchas maneras el tiempo. Hay muchas maneras de desperdiciar el tiempo, hasta dormir de más se puede desperdiciar el tiempo. Pero les voy a decir una de las más graves que está sucediendo entre creyentes y no creyentes, y es el tiempo que desperdicia la gente en su celular, en redes sociales principalmente. Qué manera tan insensata de desperdiciar el tiempo. Escuchen las estadísticas, son de México. Según la estadística, una persona en México promedio pasa 25.6 horas a la semana en alguna red social o en algunas redes sociales. Es decir, de 7 días que tiene en la semana, pasan más de un día en redes sociales. Más de 55 días al año los pierden en redes sociales. Qué manera tan necia e insensata de desperdiciar el tiempo. Y este es el promedio. Se dice que entre los jóvenes y adolescentes es mayor. Y también en gente de la edad adulta, o sea que de repente dice, no tengo nada que hacer. Qué triste, mis hermanos, que se desperdicie la vida en redes sociales. Y no estamos hablando de lo que ven, que todavía es peor. Si ven banalidades, tonterías que no te edifican, que no dan gloria a Dios, o incluso cosas que son contrarios a la palabra de Dios. Un día a la semana perdido en redes sociales. Y dice que debemos andar no como necios. Ese andar de desperdiciar el tiempo así habla de una persona necia, insensata. Y ahí mismo, pues, checándole, investigando, ¿cuál creen la red social que más le quita tiempo a la gente? Número 1, y parece que en gran parte del mundo, el TikTok. En México se dice que más de 60 horas al mes la pasa un joven en el TikTok. Insisto, no estamos hablando que además de la pérdida de tiempo, lo que ven y que está lleno pues de puras banalidades y tonterías que hablan de una persona necia, insensata. O sea, y hay quien pasa hasta 5 o 6 horas, más del 30% de su vida desperdiciada. Oigan, dormimos 8, estamos despiertos 16, tenemos que trabajar 8 o estudiar 8, y luego del tiempo libre 5 horas los tiro a la basura viendo quién sabe qué. Esto, mis hermanos, es grave, porque sucede en creyentes que están perdiendo el tiempo, la vida que Dios les da. Dios nos da el tiempo que debemos valorarlo grandemente, mis hermanos. Y a eso le sumamos las tristes imágenes. Vean esta reunión familiar. Se reunieron los familiares a convivir. ¿A poco no es una tristeza? Además del tiempo que desperdician, ya no hay comunicación en la familia. Bueno, la siguiente es en una iglesia. Aquí no, ¿ah? Qué triste, mis hermanos, imagen. Las redes sociales, ahí les va otra. Lo iba a subir a su Instagram, yo creo. Aquí en la iglesia. Es una tristeza, una falta de respeto a Dios, el tiempo, el desperdicio valioso que Dios nos da. ¿Se acuerdan hace 8 días que vimos que todo lo que hagamos debemos buscar que dé la gloria a Dios? Que me convenga, que sea útil, que me edifique, que también no me domine, que sea de bendición a los demás. Mis hermanos, yo estoy convencido que detrás de todo esto, las redes sociales, que las podemos usar para bien, ahorita estamos transmitiendo por YouTube y Facebook, tenemos que ser más astutos nosotros, pero yo estoy convencido que Satanás, que dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, usa estas herramientas para matar, robar y destruir vidas, familias,
matrimonios, niños, adolescentes. Esta debe ser una de sus herramientas favoritas. Esta es una donde además adoctrina a la gente. A los niños ya le están metiendo desde ahí la ideología de género y un montón de cosas contrarias a la palabra de Dios. Ahora, estos datos que les di de las redes sociales, que pasa la gente en las redes sociales promedio, no incluye las plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, etcétera, etcétera. O sea, ya vean el tiempo que ya se desperdicia en redes sociales y a eso súmale lo otro. ¿Saben qué oraba el salmista? Vean lo que oraba el salmista en el Salmo 90, 12. Y ahorita se los explico con otra versión. Enséñanos, tenemos que pedirle al Señor, enséñame, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben qué significa? Estamos pidiéndole al Señor, enséñame a valorar el tiempo, mi vida, de tal manera que lo que haga traiga sabiduría a mi vida. Vean la Nueva Traducción Viviente. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos ¿en qué? En sabiduría. Porque debemos andar no como necios, sino como sabios, dice Efesios 5:16. Necesitamos, mis hermanos, valorar el tiempo que Dios nos da. No es tu tiempo. La gente luego dice, yo hago con mi tiempo lo que quiero. ¿Se acuerdan el rico que decía, había juntado dinero y dijo, yo me voy a dedicar a disfrutar mis riquezas? Y le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es de necios, dice la Biblia, no yo, es de necios desaprovechar el tiempo que Dios nos da. Desperdiciarlo. Y ¿saben qué? Dios, mis hermanos, nos va a pedir cuentas hasta de cómo usamos el tiempo. Fíjense, en Eclesiastés 12 le habla primordialmente a los jóvenes, adolescentes, y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Saben que la expresión acuérdate significa dedícale tiempo a Dios? O sea, acordar, sí, yo sé que hay un Dios. No se refiere a acordarse en tu mente meramente. Acuérdate, es dedícale tiempo a Dios ahora que eres joven, que tienes fuerzas. Él nos va a pedir cuenta de eso, ver cómo servirle, conocerle más. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Esta es una manera de decir que va a venir la vejez, no vas a ser joven siempre. De hecho, metafóricamente, en el versículo 12 en adelante dice, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. Es un lenguaje metafórico que habla de lo que va a traer la vejez. Y se encorvarán hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, o sea, está hablando de los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. O sea, ¿qué está diciendo? Eres joven, aprovecha bien el tiempo. Cuando se llega a la vejez dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no serví? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Yo sé que alguien puede decir, pastor, entonces no puede uno divertirse, no puede uno tener un momento de solaz y esparcimiento. Claro que sí. Pero bien dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero en todo ese tiempo debemos aprovechar bien el tiempo. Sigue diciendo Eclesiastés 11:9,
especialmente a los jóvenes, pero para todos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ve lo que dice, y anda, vive en los caminos de tu corazón. ¿Quieres hacer esto? Dice aquí, hazlo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, te dice, haz de tu vida lo que quieras, pero sabe que de todas las cosas Dios te va a juzgar. Entonces, tenemos que vivir y andar aprovechando bien el tiempo. Eclesiastés casi termina así, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. ¿Y cómo anda el que teme a Dios, que es el sabio? Pues aprovecha bien el tiempo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá juicio, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Nadie, absolutamente nadie aquí sabe si vamos a estar mañana. Aprovechar bien el tiempo. Regreso a Efesios 5:16. Dice algo ahí al final, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estaba yo buscando una explicación, porque ¿por qué dice Pablo los días son malos? Busqué algunos comentaristas y en general dicen, pues no sabemos a qué se refería Pablo de que los días eran malos en ese momento, quizás la persecución de los creyentes, quizás las doctrinas que estaban penetrando la iglesia. Pero lo que sí puedo decirles con toda seguridad, que si Pablo decía en ese tiempo que los días son malos, en este tiempo están peores. Porque la Biblia dice en Mateo 24:12, hablando de los últimos tiempos, dice, por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si ya desde aquel tiempo decía Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, hoy podríamos decir, aprovechemos bien el tiempo porque los días están peor que en los tiempos de Pablo. Están peor, la maldad está peor que nunca. Prende las noticias, qué buena noticia vas a encontrar. Maldad, 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 maldad en todo el tiempo, todo está rodeado de maldad. Hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo aprovecharlo? Por supuesto, yo creo que todos tienen una idea clara. Tiempo con Dios, la oración, la palabra, servirle, trabajar, comunión con los hermanos, la familia. Pero yo encuentro en la Biblia que una gran inversión del tiempo de nuestra vida, del tiempo que Dios nos da, es compartir el Evangelio. Marcos 16:15 dice, ir y predicar el Evangelio. No hay mejor tiempo invertido, mis hermanos, que hablar de Cristo en todo momento. Y creo que debemos reconocer, muchos de nosotros, que este 2025 hemos fallado. Es una inversión, ir y decir, voy a ir con este amigo o voy a ir a tal lado y voy a compartir el Evangelio. Es el mejor tiempo invertido que podemos tener. Pablo le decía a Timoteo, 2 de Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios. Fíjense, te encarezco, es una petición muy urgente, muy especial. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes. ¿En qué momento debemos predicar e instar? ¿Hay un tiempo específico? El domingo nada más, pues hay nada más cuando no, a tiempo y fuera de tiempo. Una expresión que dice en todo momento. Hemos sido egoístas, o sea, ¿cómo puedo pasar 2 horas en una red social desperdiciando el tiempo y no puedo tomar 2 horas para ir y ver a una persona y compartirle el Evangelio? Yo no sé si te va a rechazar, se va a enojar, te va a dejar de hablar, pero tú le vas a llevar el mensaje, las buenas nuevas que le pueden traer perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, hemos desperdiciado tiempo en este año que está terminando. Es tiempo de invertirlo en las cosas eternas. Es tiempo de
quitar de nuestra vida. Si algo representa en tu vida desperdicio, quítalo. Ay, hermano, quiere que cierre mi TikTok. Si te quita tiempo, ciérralo. Si no lo vas a usar para la gloria de Dios, ciérralo. Si no te edifica, ciérralo. No pasa nada. Pero es que todo el mundo tiene, y ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están por él. Entonces no digamos, es que si no, una vez me decía la mamá de una persona, me decía, es que si no tiene su red social, no se siente con los jóvenes. ¿Qué pasa? No pierdes nada. Si está haciendo un desperdicio para tu vida, quítalo de tu vida. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leer Efesios 5:16. Mirad pues con diligencia, empeño, cuidado, atención, cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Versículo 16. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. La Nueva Traducción Viviente dice: así que tengamos cuidado de cómo vivimos. No vivamos como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Es un buen tiempo para reflexionar, mis hermanos. Si hemos desperdiciado el tiempo en 2025, desde ya. Yo sé que muchos toman este fin de año como, a ver, me voy a hacer mis propósitos de año nuevo. Y no está mal, ¿no? Pero más que propósito es un mandato del Señor. Y decir, Señor, quiero obedecerte, quiero usar el tiempo que tú me das. Lo quiero usar bien, lo quiero aprovechar. Y puedes tener un momento de solaz, de esparcimiento, claro, y puedes tener una vacación, claro, mis hermanos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero vean cómo termina el 17. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso debemos buscar, la voluntad del Señor. ¿Será la voluntad del Señor que pase 5 horas viendo esas redes sociales? ¿Será la voluntad de Dios que desperdicie mi vida en casa haciendo nada o viendo el Netflix? O sea, hay tiempo de descansar, claro, trabajaste 8 horas, etcétera, serviste al Señor, date un tiempo de sol, el cuerpo lo necesita, pero con medida, con sabiduría, aprovechar el tiempo que propongamos en nuestro corazón. Señor, ayúdame a aprovechar cada minuto, cada segundo. Qué triste llegar al final de la vida y decir, qué desperdicio de mi vida. Aunque te hayas vuelto millonario, como ese millonario que les dije que pues dijo, voy a disfrutar la vida, y todas las riquezas que hizo le dijeron, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Oremos, mis hermanos, y despidámoslos en oración. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos cómo hemos usado el tiempo que Dios nos dio. Este 2025 lo usaste para la gloria de Dios, o desperdiciamos tiempo. ¿Acaso no hemos valorado lo valioso del tiempo que Dios nos da en esta tierra? Esta es una advertencia muy a tiempo del Señor para nosotros. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Pasar más tiempo en oración, en la palabra, compartir el evangelio, usar el tiempo en cosas que edifiquen, que den gloria a Dios, que sean útiles, que sean de bendición. Quizás haya alguien que escuche este mensaje y que diga, he desperdiciado toda mi vida, pero hoy le puedes dar propósito y destino a tu vida. La Biblia dice que Jesucristo murió en una cruz en el Calvario para pagar tus pecados.
La Biblia dice que tú eres pecador, que tú eres pecadora y la paga de tu pecado es muerte. Y si en esta mañana sabes esta verdad, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Y desde ese momento tu vida tendrá un propósito y un destino eternos. Tu vida en esta tierra seguirá siendo finita. Aprovecha bien el tiempo, pero este día puede cambiar el destino de tu vida al ir a la presencia de Dios eternamente o a la condenación. Aprovecha bien el tiempo hoy, arrepintiéndote y creyendo en Jesucristo. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre, gracias porque tú eres el que nos da la vida. Cada segundo que respiramos, Señor, eres tú que nos da la vida. Tu palabra dice que tú eres el que das y quita la vida. Señor, creo que hay cosas por las que hoy podemos pedir perdón por haber desperdiciado esa vida, ese kairos que tú nos has dado, por no haber aprovechado bien el tiempo. Yo te pido que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida y nos guíe para usar el tiempo con sabiduría, sabiendo que hay tiempo para todo y hay tiempo de reír y hay tiempo para divertirse, por supuesto, pero que aprovechemos bien el tiempo que resta de nuestra vida, Padre, y que el día que estemos en tu presencia, Señor, cuando tú juzgues todas las cosas, pues en esta área hayas encontrado a partir de hoy un cambio en nuestra vida. Gracias por el tiempo y la vida que tú nos das. Enséñanos a valorarlo, a entender la brevedad de nuestro tiempo y a usarlo para tu gloria y honra, Padre Celestial. Gracias por la vida que nos das, por lo valioso del tiempo que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén.